Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis. Horizonte Utópico. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarlos. Soy Domingo Canales para Horizonte Utópico. Estoy acompañado de Cristian Navarrete y de Manuel Llevale. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Un tema también importante, el ambulantaje. Todo un universo de personas que se dedican a lo que las autoridades llaman el comercio informal. Pero vamos a verlo desde diferentes ángulos, desde diferentes aristas. ¿Por qué no se ha creado empleo, no solamente en México? Porque hay que empezar por decir que el ambulantaje o el comercio informal no es un fenómeno que afecte única y exclusivamente a Acapulco, a México. No, es un problema mundial. Porque cuando en 1977 Margaret Thatcher y Ronald Reagan deciden implementar el sistema neoliberal, y aquí la clave, Cristian, que tiene muy buenos datos que darnos, bueno, esos personajes implementan un nuevo sistema extremadamente liberal en el capitalismo, o sea, al extremo. Y se caracteriza este sistema para poder comprender por qué no se genera empleo en el mundo y en México. Significa que piden que se deje de producir moneda, menos dinero, que haya menos recursos del Estado para la educación o para la salud. Por ejemplo, Margaret Thatcher fue muy enérgica en Reino Unido y le siguió Ronald Reagan en Estados Unidos. La prueba de ello es que hoy mismo están discutiendo el programa Obamacare, es decir, el sistema de salud de Estados Unidos. Trump está de cabeza, y qué bueno por un lado, porque esta presión sobre el presidente de Estados Unidos ha quitado presión a nuestro país. No es tan fácil actuar como lo prometió en campaña. La realidad es otra, es muy, muy complicada y tiene problemas tanto con los demócratas como con los republicanos y por supuesto con el electorado, que cada día pierde más y más popularidad. Bien, entonces este sistema pasó enseguida al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a otras organizaciones que deciden que sea el capital el que regule las condiciones sociales en el mundo y no los gobiernos, ya sea de derecha o de esa supuesta izquierda. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con el empleo? ¿Cuál es aquí la cuestión? Que las empresas se van fusionando. O sea, es tan agresivo esto que muchas, al no existir apoyo social, que los bancos presten mucho más fácilmente. Por cierto, regreso con Margaret Thatcher, incrementó los intereses en los bancos, pero después a nivel internacional, o sea, pasó al continente, a Europa, no solamente en la isla. Estados Unidos hizo lo mismo. El costo del dinero se elevó paulatinamente. Entonces las micro y medianas empresas ya no tenían esa facilidad para poder solventar muchos de sus retos y empezaron a vender sus empresas a las compañías más grandes. Por eso, si las personas que no sean tan jóvenes se podrán acordar que cuántas empresas fueron absorbidas, se fusionaron o desaparecieron del mercado. Entonces, pocas aerolíneas, pocas petroleras, por ejemplo Exxon y Mobil, entre otras más, por poner un ejemplo. Entonces, las empresas grandes, aquí viene otra clave para entender el ambulantaje o la falta de empleo.
esas empresas grandes no generan empleo, lo dicen los premios Nobel de Economía. Las empresas grandes tienen ingeniería para ser mucho más eficientes. La robotización, las cuestiones de las computadoras que permiten hacer estas máquinas el trabajo de muchos hombres. Por lo tanto, cada día son más y más los recortes de personal. Estos genios de la economía, ¿qué nos dictan? Que quienes generan el empleo en el mundo, en los países, son las micro y medianas empresas. Son quienes pueden adquirir personal para poder mantenerse y trabajar. Cristian, creo que es hora de darte la palabra. Domingo, ¿qué tal? Buen día, buena tarde a ti y a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Horizonte Utópico. Mencionas un tema muy importante, ¿no? El comercio informal. Si me permites, déjame darte unos datos en cuanto a México. Sí. En la década de los 80 hubo varios recortes de personal y esto afectó la economía. Sí. Si me dejas citarte un texto del Observatorio de la Economía Latinoamericana, comenta que en los 80 la economía mexicana se vio sometida a sendos programas de ajuste y estabilización que se tradujeron en un profundo deterioro de las condiciones socioeconómicas de la población a consecuencia del despido masivo de trabajadores, recortes del gasto social, contracción salarial y contracción del mercado de trabajo que generaron pobreza e hicieron de la informalidad un salvavidas para muchas personas ante un cuadro adverso económicamente hablando. Y otro dato que nos da la Organización Internacional del Trabajo dice que en México hay 25.5 millones de personas que trabajan en la economía informal. Sí te creo. 25.5 millones de mexicanos que se dedican al ambulantaje o al comercio informal. ¿Me dejas hacer un paréntesis? Por favor, porque quiero empatar contigo lo siguiente. Empecé hablando de cómo inició el neoliberalismo, ¿sí? Pero me paso a México. José López Portillo fue el último presidente de México que manejó un sistema económico que defendía, populista, pues, por decirlo de alguna manera. Y Miguel de la Madrid llega inmediatamente a poner en marcha un nuevo sistema económico en el país. Bueno, deben de saber nuestros amigos del Horizonte Utópico que desde 1982 este país no crece realmente. No crece, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, pero ahorita hay una relación directa con el tema. El país no crece. Quien ha crecido la macroeconomía, es decir, las grandes empresas, y como bien dice Cristian, que es puntual, ojalá nos repitas por ahí, Cristian, y quienes hemos sido la clase media y la clase baja, donde se ha recrudecido las condiciones socioeconómicas para poder llevar una vida digna o una vida con tranquilidad. Cristian, ¿puedes repetir ahí ese dato, por favor? ¿Cómo en ese tiempo es ahí donde caen el mayor número de mexicanos a la pobreza y sobre todo a la pobreza extrema? Hemos llegado a tener más de 15 millones de pobres en condiciones de miseria. Sí, Domingo, mira, comentabas que con De la Madrid inició este proceso, Sí. entonces siguió De la Madrid, Salinas Cedillo y con Vicente Fox. Sí. Mira, para el 95 la tasa de desempleo se disparó hasta en un 6.27%, Sí. con lo que tiene que ver con las personas económicamente activas. Y esto es un 50% más respecto al año anterior, Sí. en el 94. Y todo esto fue como resultado de la devaluación de diciembre del 94. Las tasas de interés aumentaron en consecuencia y hicieron que a muchas empresas les fuera imposible solventar deudas, porque la mayoría tuvieron que cerrar y otros redujeron sus operaciones y solo unas cuantas pudieron sobrevivir, lo que se tradujo en un gran número de desempleos. Lo aterrizamos a México. Por eso, hoy muchas personas se preguntan por qué en el ISSSTE hay tantos problemas, que no hay medicinas, que
que hay tantas personas que no tienen atención o que les empiezan a retirar servicios. No, esta enfermedad ya no la atendemos, tiene que ser en privado. Precisamente porque el Estado, de manera aparentemente disimulada, empieza a retirar los derechos, empieza a retirar sus obligaciones para con los ciudadanos, igual el seguro social, y empiezan a inventar como seguros populares que no son otra cosa que la disminución de los derechos. Me gustaría, Cristian, si tú me lo permites, regresar después de un corte con Guerrero y con Acapulco. Así es, amigo. Para aterrizar el problema del ambulantaje aquí en nuestra ciudad. Vámonos a un corte, Domingo. Estás escuchando Horizonte Utópico con Domingo Canales. No te desconectes. En un momento continuamos. Estamos ubicados en la Avenida Cuauhtémoc, número 134, Fraccionamiento Hornos, código postal 39355, teléfono de contacto 247-7362, en Acapulco, Guerrero, México. Visita nuestra página de internet www.horizonteutópico.com y en redes sociales nos encuentras como Horizonte Utópico. Estamos de regreso. Horizonte Utópico. Periodismo de análisis. Estamos de vuelta. Bien, ¿por qué México no genera empleo? Pues porque hay una condición bastante clara. Para generar empleo se necesita crecimiento económico y no lo ha habido realmente en el país. Tampoco ha habido crecimiento económico en Guerrero. Un ejemplo, un dato. En el año 2002, el estado de Guerrero tuvo un Producto Interno Bruto de menos 1% y la mayoría de los años es de 1.5%. Entonces, bajo estas condiciones no se puede generar empleo. Se necesita estabilidad social, inversión, tecnología, instituciones sólidas que permitan la confianza de que el empresario, sea pequeño, mediano o grande, pues tenga la facilidad de que sus trámites sean en un tiempo razonable y sean prácticos. Cristian tiene muy buenos datos con respecto a la tramitología, de las cuales Guerrero ocupa de los últimos lugares. Cristian, por favor. Domingo, mira, los datos que tengo son comparados México con otros países. Sí. Nada más para que se den una idea a nuestros amigos, para generar o los procesos de trámite que tienen que realizarse en México, tienen que ser 15 procesos de trámite. Comparados con Canadá, que son 2, Estados Unidos son 4 trámites los que tienen que hacer. México va a la par de Chile, Brasil, Venezuela, igual con 15 procesos para realizar los trámites. Los días que tienen que llevarse para hacer todo ese trámite en México son 67 días, en Canadá son 2 días, en Estados Unidos son 4. Argentina son 48 y el más alto de las cifras que tenemos aquí son Venezuela, 124 días para realizar un trámite. El costo relativo al Producto Interno Bruto, México el 57%, Canadá 1.5%, Estados Unidos el 0.5% y de ahí Argentina, Chile, Brasil y otros países Sí. están entre el 10%, 11% y hasta 20%. Bien.
Bueno, ¿te parece ahora lo aterrizamos a Acapulco todo Por eso favor. que dices? Bien. Nos dice hace muy poco tiempo Alejandro Martínez Sidney, a quien le mandamos un saludo, le mandamos un abrazo y esperamos que esa rodilla quede como nueva en muy poco tiempo. ¿Qué nos dice Martínez Sidney? Nos dice que existen en el municipio de Acapulco 200,000 personas, 200,000 que se dedican al ambulantaje. Bueno, si uno empieza a desgranar este fenómeno, pues realmente es una válvula de escape. No podemos culpar a estas personas, no podemos acusarlos de nada más que de sobrevivir. Yo les he preguntado, les he entrevistado a muchos de estas personas que se dedican al comercio informal, al ambulantaje, y nos dicen: oye Domingo, ¿tú crees que yo disfruto estando en el sol, en la lluvia, arriesgando mi mercancía sin paredes, todo mi patrimonio en una calle? Pues claro que no. O sea, no tienen ellos un baño, un lugar digno donde comer. Lo hacen porque no tienen otra posibilidad, porque han puesto infinidad de papeles para buscar encontrar un trabajo y nunca les llaman. Y ellos tienen que mantener una familia, tienen que comer, y es una forma entonces de poder sobrevivir y salir adelante, Cristian. Domingo, también tomar en cuenta las personas que no son de Acapulco y tienen que venir de partes de la montaña, partes de Costa Chica, Costa Grande, tienen que venir a trabajar aquí. ¿Por qué? Porque Acapulco es el centro principal de Guerrero, entonces tienen que venir y no le podemos estar culpando o estar en contra de ellos, porque al final es, como dices tú, es su manera de estar, no de vivir, de sobrevivir, porque tienen familia y tienen que mantenerlos. Oye, magnífico dato que das, Cristian. Por cierto, Guerrero ocupa de los primeros lugares en migración. La mayor parte de los mexicanos que migran a Estados Unidos provienen de la región de la montaña y de las diferentes regiones del estado de Guerrero. Muchos de ellos deciden venir solamente a Acapulco, que, como bien dice Cristian, a pesar de las carencias que tenemos, pues bueno, no son tan duras las circunstancias como por ejemplo en la región de la montaña, en donde nunca ha llegado la industrialización. Ese es otro de los aspectos, que se necesita industrializar las zonas para que exista el desarrollo, exista el empleo. Bien, entonces 200,000 personas. Si le preguntamos al SAT, seguramente se va a enojar, va a decir: oye, estas personas evaden, tienen una ganancia y evaden el pago de impuestos. Si le preguntamos a la Canaco o a la Canacintra, también van a poner el grito en el cielo mencionando que la competencia es desleal. Entonces, porque venden las mismas mercancías sin pagar impuestos, sin pagar luz, sin pagar agua, etc. Entonces, bueno, aquí le va a tocar a las autoridades correspondientes resolver el problema de la economía, del desarrollo social a las personas. Nosotros vamos a ver los diferentes ángulos. Por cierto, cuando han entrevistado al turista en la franja de arena, a orilla del mar, pues, y le preguntan si le molesta, qué tanto les molesta que les estén ofreciendo a cada rato mercancía y que si deciden que se les detuviera, dicen que no. Logran, fíjate, solidarizarse y mencionan que lo hacen por necesidad. Que bueno, ellos quisieran poder estar más tranquilos, pero que comprenden las necesidades de la gente. Por cierto, las zonas más pobres y marginadas del estado de Guerrero son las zonas de pueblos indígenas. Este problema de pobreza tiene que ver con una cuestión de racismo. Entonces, muchos de ellos vienen a vender sus mercancías a Acapulco o a la playa y el turista comprende, logra, fíjate, ser respetuoso con estas personas. Y bueno, ¿qué más quisiera uno, verdad? Que las condiciones fueran como en Dinamarca o aquellos países que han logrado un gran desarrollo social. Pero bueno, Guerrero es así, hay que irlo entendiendo, hay que irlo descifrando y cada quien poniendo un granito de arena para que sea cada día mejor. Cristian. Domingo, ¿necesita el gobierno dar más facilidades para que las personas que tengan la necesidad de tener su empresa, su negocio, puedan realizarlo en el menor tiempo posible?
porque al abrir una empresa generas empleo, 1, 2, 3, 10 empleos, Sí. y puede ayudar también a que los vendedores informales se vuelvan formales. Entonces necesita haber más flexibilidad para la realización de trámites, que es el principal factor algunas de las veces para que las personas no quieran ser formales ante el gobierno. Sí, de acuerdo contigo. Mira, el Seguro Social tiene una manera bastante violenta de cobrar los impuestos, aunado a lo injusto que es la carga. Impuestos locales o municipales, estatales y federales, que al final de cuentas de un 100% se van llevando cerca, muchas veces el 40% de la ganancia de un trabajador. Luego, el Instituto Mexicano del Seguro Social es todavía más agresivo que el SAT. Es todavía más caro una multa del Seguro Social que de la propia Secretaría de Hacienda, dando al traste con el fomento del empleo. Cuando nuestras autoridades hablan elocuentemente de generar empleo y que las condiciones son cada vez mejores, basta ver cómo funciona la Secretaría de Hacienda, el SAT, basta ver cómo funciona el Seguro Social para saber que se desdibuja fácilmente como una nube muy tenue el discurso de estas personas. ¿Cuál es la condición básica para generar empleo? Políticas económicas que parten del propio gobierno para dar facilidades y seguridad al empresario, y por supuesto darle facilidad a estas personas que laboran día con día en la calle sin ninguna seguridad social. Cristian, muchas gracias por acompañarme. Domingo, agradecido de estar compartiendo este programa contigo, y si me permites invitar a los amigos para que estén al pendiente. Estamos obsequiando boletos otra vez, sí, gracias a nuestros amigos de Galerías Acapulco Cinépolis. Sí. Oye, a Marisol Bautista, que en la última actividad que tuvimos para los boletos escribió un muy bonito tema acerca del cine, la época del cine de oro mexicano, y bueno, se lleva 3 boletotes para que vaya con sus hijas, con sus nenas a Cinépolis Galerías Acapulco. Muchas gracias y hasta muy pronto. Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico. Periodismo de análisis.